Hola, soy Relatos de la Madrugada, y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like. Y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. El rancho El Saus respiraba polvo y soledad. Un suspiro caliente, cargado del olor a tierra reseca y al caldo de hueso que siempre burbujeaba en mi fogón. Una esencia rancla que se pegaba a la piel, a la ropa, a la memoria. 42 años de levantar antes que el alba, de manos enrojecidas por el agua caliente y el picante, de alimentar a fantasmas con apetito de carne viva. Ahora me asignaban otra tarea: supervisar la profanación de las viejas cocinas del casco principal. Remodelación, decía el patrón con su voz de papel lija. Yo solo veía un sacrilegio. El aire dentro de esas paredes olvidadas era denso, como si el tiempo mismo se hubiera condensado en una película gris sobre los azulejos rajados y las vigas carcomidas. Olía a siglos de humo, a grasa quemada, a una humedad profunda que emanaba de las mismas entrañas de la tierra. Los obreros, hombres curtidos por el sol duranguense, trabajaban con una desgana palpable, sus picos y palas resonando con un eco hueco, demasiado fuerte en ese silencio sepulcral. Cada golpe levantaba polvo que sabía a sal y a olvido. Fue cerca del mediodía, cuando el sol vertical filtraba sus cuchillas de luz por las ventanas rotas, iluminando motas danzantes. Un golpe metálico, distinto, seco, luego otro, y un grito ahogado, más de sorpresa que de miedo. Me acerqué, el corazón latiendo con un ritmo extraño contra mis costillas. Allí, en la zanja que abrían junto al muro más antiguo, cerca de donde alguna vez estuvo el altar de la capilla familiar, la tierra había vomitado su secreto. No eran piedras, eran huesos, mandíbulas humanas. Una línea casi perfecta, grises como la ceniza fría, emergía del suelo oscuro. Una docena, quizá más, alineadas con una precisión obscena, todas apuntando sus quijadas desdentadas, sus arcos dentarios aún tensos, hacia el lugar donde el pequeño altar de la capilla debió erguirse siglos atrás. La crudeza era abrumadora. Los dientes amarillentos y gastados permanecían apretados con una fuerza desesperada, fosilizados en un último, mudo grito. Las encías, reducidas a un tejido parduzco y quebradizo, enmarcaban el vacío donde debió estar la lengua, todas, sin excepción. Un coro de bocas silenciadas para siempre, gritando en el vacío más absoluto. Un asco profundo, viscoso, trepó por mi garganta, mezclado con un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cocina. Me llevé una mano temblorosa a la boca, temiendo vomitar. Los obreros se habían agrupado, mudos, sus rostros curtidos pálidos bajo la capa de polvo. El capataz, un hombre ancho como un toro con ojos pequeños y astutos, observó el macabro hallazgo. No hubo sorpresa en su mirada, solo una resignación pesada, antigua. Se escupió al suelo, cerca de las mandíbulas, un gesto de desprecio o talismán. «Tápenlo», ordenó, su voz un gruñido ronco, con cuidado, sin hacer ruido. Sus ojos, duros como pedernales, se clavaron en mí. «Aquí, señora Marta, no se molesta lo viejo. Lo que la tierra guarda, la tierra lo debe seguir guardando. Es ley». No discutí. La sospecha, una serpiente fría, empezaba a enroscarse en mis entrañas. ¿Qué horror había ocurrido aquí? ¿Quiénes eran esos condenados al silencio eterno? Los obreros obedecieron con rapidez fúnebre, cubriendo la hilera de gritos mudos con la misma tierra que los había preservado. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en mi mente. Las mandíbulas apretadas, el vacío lingual,
esa alineación ritual hacia el altar, una ofrenda perversa, una advertencia. La noche cayó sobre el rancho como un manto pesado. El olor a caldo de hueso, mi oficio diario, se había vuelto repugnante, una burla macabra. Me acosté temprano, agotada no por el trabajo, sino por el peso de lo visto, por la sospecha que hervía a fuego lento en mi sangre. El sueño fue un abismo negro y pegajoso, y de él emergió ella, mi abuela, tan nítida como el día de su entierro, vestida con su riguroso luto, el rostro un óvalo pálido bajo el velo negro. Pero sus ojos ardían con una luz antinatural, una tristeza infinita y un miedo atroz. Se inclinó sobre mi cama de sueños. Su aliento no era aire, era el susurro de las hojas secas arrastradas por el viento del desierto. Marta, hijita. El susurro rasgó el silencio onírico, helándome la médula. Cuidado, se despiertan. Los callados se despiertan. Su mano esquelética, fría como el mármol de una lápida, rozó mi mejilla, y una lengua nueva. Los llamará una lengua nueva. Me desperté de un espasmo, ahogando un grito que nunca salió. La oscuridad de mi cuarto era absoluta, opresiva. La almohada bajo mi mejilla estaba húmeda y fría. Un olor metálico familiar y a la vez extrañamente ajeno llenaba mis fosas nasales. Sangre. Encendí la lámpara de aceite con dedos que no sentía míos. La mancha era oscura, casi negra a la luz parpadeante, empapando la funda blanca. Mi mano subió instintivamente hacia mi boca, hacia la fuente de ese olor nauseabundo. La punta de mi lengua encontró algo áspero, una línea fina y profunda que cruzaba la carne carnosa, justo en el centro. Un corte, limpio, profundo, imposible. El dolor llegó entonces, agudo y punzante, un recordatorio físico del sueño, de la advertencia de mi abuela muerta. El sabor a cobre, mi propia sangre, llenó mi boca. El asco del día anterior palideció ante este nuevo horror. La sospecha ya no hervía, se había solidificado en un bloque de hielo en mi estómago. Los callados se estaban despertando, y yo, Marta, la cocinera, con mi lengua inexplicablemente cortada, tenía el terrible presentimiento de que esa lengua nueva, de la que había susurrado mi abuela, era la mía. El rancho, envuelto en su silencio habitual, ahora resonaba con el eco de un grito mudo que solo yo podía escuchar, un grito que salía de las profundidades de la tierra y de la herida fresca en mi boca. El caldo de hueso olía más fuerte que nunca, mezclándose con el aroma de mi propio terror. La tierra había empezado a cocinar algo antiguo, hambriento y silencioso, y yo estaba en la receta. La herida en mi lengua era un latido constante, un recordatorio sádico que transformaba cada sorbo de agua en un calvario y cada palabra susurrada en un acto de traición contra mi propio cuerpo. El sabor a cobre se había vuelto permanente, mezclándose con los olores del rancho hasta envenenar el aire que respiraba. El caldo de hueso, mi orgullo durante décadas, ahora apestaba a putrefacción anticipada, a carne olvidada bajo piedras. La tierra húmeda de las excavaciones parecía exhalar un vapor frío, incluso bajo el sol duranguense, que ya no calentaba como antes, sino que solo alumbraba con una luz grisácea, enfermiza. Fue entonces cuando los perros empezaron a desaparecer. Primero fueron los callejeros, las sombras furtivas que merodeaban por los basureros traseros. Nadie los extrañó. Eran alimañas, decían. Pero luego, una mañana, Ramón el vaquero llegó con los ojos desorbitados, la soga rota y ensangrentada aún en la mano. El diablo, su mastín feroz, guardián de los corrales, se había esfumado.
Solo quedó un rastro de sangre oscura que se perdía hacia el monte cercano y un olor agrio, como de bilis seca, flotando en el aire. Los demás perros, los que quedaban, aullaban sin cesar al anochecer. Un sonido desgarrado que no era de alerta, sino de puro terror primal. Luego, esos aullidos también empezaron a callar, uno a uno, reemplazados por un silencio aún más opresivo. Por las noches, el rancho se convertía en un escenario de sonidos imposibles. No eran los ruidos habituales de la vida rural. El viento en los mezquites, el crujir de la madera vieja, eran gruñidos cortos, guturales, que surgían de la oscuridad como puñaladas al silencio, pero no eran animales. Había una forma en ellos, como sílabas torcidas, palabras rotas que el viento no lograba llevarse del todo. ¡Abre! ¡Sangre! Susurros roncos que se colaban por las rendijas de las ventanas, helando la sangre. Los peones, hombres rudos acostumbrados a la dureza de la sierra, se encerraban al ponerse el sol. Las botellas de mezcal vacías se amontonaban junto a las puertas. Pero ni el alcohol más barato podía ahogar el miedo que se arrastraba por el suelo, pegajoso como la telaraña. Una madrugada, incapaz de dormir, arrastrada por una ansiedad que me corroía las entrañas, me asomé a la ventana de mi cuarto, que daba hacia las antiguas cocinas. La luna, llena y pálida, bañaba el patio de tierra, y allí, trazando un círculo macabro alrededor del edificio maldito, vi las huellas. Eran descalzas pero monstruosamente deformes, demasiado largas, con dedos que parecían haberse dislocado y alargado, terminando en marcas que no eran uñas, sino garras romas y sucias. Algunas pisadas estaban manchadas de un barro oscuro, que olía a sangre vieja y a humedad de tumba. Rodeaban la cocina como una serpiente de pesadilla, una y otra vez, sin entrar, solo, marcando territorio, reclamando. Nadie, ni el capataz con su falsa bravuconería, se atrevió a sugerir hacer guardias. El miedo había sellado todas las bocas, excepto las que susurraban en la noche. Fue entonces cuando los recuerdos de mi abuela, sepultados bajo capas de tiempo y escepticismo, emergieron con la fuerza de un geyser de pesadilla. Sentada en la oscuridad de mi cuarto, con el sabor de mi propia sangre en la boca y el eco de aquellos gruñidos susurros en los oídos, su voz volvió a mí, no en sueños, sino en la claridad brutal de la memoria despierta. Los callados, Marta, decía su voz quebrada, mientras tejía junto al fogón en las largas noches de invierno. Hombres que no eran hombres, no del todo, hombres del monte, de la tierra vieja, hombres que, cuando la luna se oscurecía y el cielo lloraba tinieblas, se transformaban. Un pacto pagano, hijita, un pacto con lo que estaba aquí antes de la cruz y el incienso. Los protegía, pero los condenaba. Su aguja de tejer chasqueaba como dientes golpeando. La iglesia del norte, la de los curas de rostro de piedra, los cazó, como a alimañas, uno a uno. Pero no los mataron como a hombres. Su voz bajaba hasta convertirse en un susurro aterrador. Les cortaron la lengua con hierro bendito y sal, para que no pudieran llamar a los suyos, ni con la voz del cuerpo, ni con la voz del alma que queda cuando el cuerpo muere. Los enterraron en círculos de silencio, sellados con sal y plata robada a la luna, para que no salieran, para que no gritaran, nunca más. La revelación me dejó sin aliento. Los huesos bajo la cocina, la línea apuntando al altar, era el sello, el círculo de silencio. Y yo, con mi lengua cortada, mi sangre derramada sobre la tierra que los guardaba.
La desesperación me llevó al único hombre que, según los murmullos del pueblo, aún recordaba las viejas historias, las de verdad, no las edulcoradas para asustar niños. Don Aurelio, un sacerdote tan viejo que parecía tallado en la misma madera agrietada del confesionario abandonado que habitaba en las afueras del pueblo. El olor a humedad, a libros podridos y a incienso rancio era asfixiante en su choza. Sus ojos, velados por cataratas, sin embargo, me traspasaron cuando le conté, con voz quebrada por el dolor y el terror, lo de las mandíbulas, el sueño, mi lengua, las huellas, los gruñidos. No mostró sorpresa, solo una tristeza infinita, antigua como las piedras del monte. La línea central, musitó, sus dedos huesudos acariciando un rosario negro y gastado. La encontraste, la profanaste, la tierra habló con tu sangre, niña, tu sangre fresca, derramada sobre el sello. Sacudió la cabeza, un gesto lento y funerario. El corazón del círculo está bajo tu casa, bajo tu cocina. Era el núcleo del silencio. Y tú lo rompiste. El aire en la choza se volvió de plomo. ¿Romperlo? Yo solo... Tu sangre los despertó, cortó él, su voz repentinamente afilada como el cuchillo que había cegado las lenguas. La sangre de la que guarda el umbral es la señal. El llamado ya empezó. Los callados huelen la debilidad del sello, huelen una lengua nueva. Sus palabras fueron un puñal de hielo clavado en mi pecho. El camino de vuelta al rancho fue un trance. Cada sombra se retorcía. Cada susurro del viento era un gruñido ahogado. El olor a tierra húmeda y a algo peor, a carne agria, a podredumbre acelerada, era insoportable. Al entrar en la cocina principal, donde aún hervía inútilmente el caldo, vi con horror que los vegetales frescos comprados esa mañana ya estaban cubiertos de un moho negro y viscoso. El fuego de la estufa crepitaba, pero no emitía calor, solo una luz mortecina y fría. El aire era espeso, difícil de respirar, como nadar en alquitrán. La noche cayó como una losa. Me encerré en mi cuarto, rodeada de sal que esparcí torpemente en el umbral y en el alféizar, murmurando rezos que se atascaban en mi lengua herida y sonaban huecos, inútiles, en el silencio cargado de amenaza. El rancho entero parecía contener la respiración. Hasta los grillos habían enmudecido. Entonces lo oí, un golpe, suave, casi tímido, en la pesada puerta de madera de la cocina principal, justo debajo de mi ventana. Toc, toc. No fue un golpe de puño, ni de nudillos contra la madera. Fue un sonido seco, duro, hueco, como si algo duro y pequeño, algo frágil pero puntiagudo, hubiera chocado contra la madera. Toc, toc. Se repitió, más insistente esta vez. Un escalofrío, más profundo que cualquier miedo que hubiera sentido antes, me recorrió la columna vertebral. Paralizada, incapaz de moverme, de respirar, escuché. El sonido no venía de fuera, intentando entrar. Venía de abajo, como si quien golpeara estuviera agachado, o no tuviera la altura de un hombre. Toc, toc, toc. Y entonces lo supe, con una certeza que me vació el alma. No eran nudillos, no eran manos, eran dientes. Alguien o algo estaba golpeando suavemente la puerta de mi cocina con sus propios dientes desnudos. El silencio que siguió al último toc fue infinitamente más aterrador que cualquier sonido. Era el silencio de algo que espera, justo al otro lado, sabiendo que había sido escuchado, sabiendo que yo sabía. El olor a podredumbre se intensificó.
mezclándose con un hedor a bestia húmeda y a tierra de sepultura recién removida. La sala en mi umbral parecía brillar con una luz propia, débil, inútil. El llamado, como dijo don Aurelio, ya había empezado. Y yo, con mi lengua sangrante, era la puerta que ellos buscaban abrir. La sal esparcida en el umbral brillaba con un fulgor enfermizo, como polvo de estrellas muertas, pero no ardía. Los rezos, atorados en mi garganta por la herida palpitante de mi lengua, eran solo sonidos guturales, sin poder, sin fe. Eran palabras vacías arrojadas contra un muro de oscuridad antigua. La noche había devorado el rancho entero. Un silencio absoluto, más pesado que el plomo, más frío que la tumba. Solo el latido de mi propio terror resonaba en mis oídos. Un tambor frenético marcando el compás hacia lo inevitable. Fue entonces cuando la tierra bajo mis pies respiró. Un temblor profundo, visceral, sacudió los cimientos de la vieja cocina. No era un terremoto, era algo orgánico, hambriento, como un gigante enterrado desperezándose después de siglos de letargo. Las vasijas de barro en los estantes bailaron y cayeron, estrellándose contra el suelo de ladrillo con estrépitos que sonaron obscenamente fuertes en el silencio. El caldero de hierro, donde el caldo putrefacto aún burbujeaba con pereza, se balanceó violentamente, derramando un líquido espeso y oscuro que olía a gangrena y a huesos molidos. Miré hacia abajo, hacia el lugar donde la zanja había revelado el secreto de los callados. Las losas del piso, viejas y gastadas, comenzaron a agrietarse. No fue un proceso lento, fue una explosión de violencia contenida. Piedras y polvo saltaron hacia los lados, mientras las grietas se ensanchaban como heridas abiertas, convergiendo en un punto central, justo donde la línea de mandíbulas apuntaba al altar. Y de las profundidades emergió. No fue un espectro nebuloso, fue una figura sólida, tangible en su monstruosidad, humanoide, sí, pero torcido, como si sus huesos se hubieran fundido bajo una presión infernal. Estaba cubierta no de piel, sino de algo que parecía cuero curtido y ennegrecido por siglos bajo tierra, surcado por grietas llenas de barro seco y algo más oscuro. Su cabeza era un óvalo deforme, sin rasgos discernibles, sin pelo, pero sus ojos, oh Dios, sus ojos, eran dos pozos de negrura absoluta, pero en su centro ardían dos puntos de luz roja, no como fuego, sino como brasas de odio consciente, de una rabia lúcida y antigua que helaba la sangre. No tenía boca, solo un pliegue liso y tenso donde debería estar, un vacío silencioso. Pero no venía a morder, no con dientes físicos, venía a reclamar. Su presencia fue un golpe físico. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable, saturado de un olor a tierra de cementerio removida, a entrañas podridas y a un frío que penetraba los huesos. Un zumbido agudo, como de insectos enfurecidos, llenó mis oídos, creciendo en volumen hasta convertirse en un martilleo insoportable dentro de mi cráneo. Intenté retroceder, gritar, pero mis piernas eran de plomo. Mis pulmones se negaron a aspirar. Un vértigo absoluto, frío y negro se apoderó de mí. Caí de rodillas sobre el suelo helado, frente a la criatura que emergía de la grieta, como una ofrenda involuntaria. El mundo exterior desapareció. Solo existía el eco dentro de mi cabeza. No era una voz ajena, era mi voz, pero distorsionada, pervertida. Salmodiaba palabras que mi mente consciente no reconocía, sílabas guturales y estridentes que se retorcían en una cadencia que era a la vez plegaria y blasfemia. Era una invocación invertida, un canto fúnebre,
para despertar a lo que jamás debió moverse. Mi lengua, cortada y sangrante en la boca de mi cuerpo paralizado, formaba silenciosamente las palabras que resonaban en mi mente, un puente macabro entre lo humano y lo innombrable. Desde las colinas circundantes, como estrellas caídas respondiendo a una señal maldita, luces rojas parpadeantes comenzaron a encenderse. 1, 2, 5, una docena. No eran fuegos, eran ojos. Ojos idénticos a los de la criatura ante mí, punzando la oscuridad, acercándose. Movimientos torpes, arrastrados pero implacables. Otros callados, despertados por el llamado, por mi llamado. Y en ese instante de horror absoluto, mientras la figura sin boca se erguía sobre mí, sus garras negras y encorvadas como raíces de árbol maligno, extendiéndose hacia mi rostro, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. No era solo una víctima en el lugar equivocado, era la pieza central de un pacto ancestral. Fragmentos de conversaciones susurradas, miradas llenas de un miedo extraño que mi abuela me dirigía cuando era niña, el conocimiento instintivo que tenía de ciertas hierbas, de ciertos rezos. Todo encajó con un crujido siniestro. Mi abuela, la que me contó la leyenda con voz temblorosa, no había sido solo una narradora, había sido una guardiana, una de las mujeres que ayudaron a los sacerdotes de rostro de piedra a sellar a los callados. Había traicionado su propia sangre, la sangre antigua que compartían aquellos hombres bestia, a cambio de... ¿qué? ¿Protección? ¿Poder? El precio, sin embargo, fue una maldición generacional, una promesa de sangre. La siguiente guardiana, la siguiente lengua, yo, Marta, criada entre los olores de la cocina, aprendiendo los secretos de los caldos y las hierbas, pero en realidad siendo preparada para esto, para ser el instrumento, el canal, la voz nueva que los callados necesitaban para romper su silencio eterno. La comprensión fue un sabor amargo, peor que mi propia sangre. Fue la desesperanza más profunda, el abismo de una traición tejida en mi propio linaje. Las garras negras, frías como el mármol de una lápida en invierno, me agarraron la cara con una fuerza inhumana. No sentí dolor físico, solo un vacío infinito, una rendición absoluta. Mis mandíbulas se abrieron involuntariamente, como las de un pez fuera del agua. La criatura sin boca se inclinó sobre mí. Su vacío facial, ese pliegue liso, se tensó, no para morder, para recibir. No hubo un desgarro, hubo una transferencia, un aliento helado, cargado del peso de siglos de silencio y rabia, salió de aquel vacío y entró en mi boca abierta. Fue como tragar hielo y ceniza, como beber del río del olvido. Un torrente de voces ahogadas, de gritos nunca emitidos, de una sed insaciable de existencia robada, inundó mi garganta, mi pecho, mi ser. No morí. Algo mucho peor ocurrió. Marta dejó de ser Marta. Mi cuerpo se irguió, rígido, invadido. Mis ojos, antes llenos de terror humano, se nublaron, reflejando ahora la misma luz roja y lúcida de los callados. Mi boca se abrió de nuevo, pero el sonido que emergió no fue mío. Era una voz profunda, cavernosa, como si saliera de un pozo sin fondo, ronca, rasgada, imposiblemente antigua, y en cada palabra, en cada sílaba gutural que resonó en la cocina maldita, se oía un clic seco, un crujido óseo, como si al final de cada palabra hubiera dientes chocando. Los otros callados llegaron, figuras altas, deformes, siluetas de pesadilla cubiertas de tierra y sombra, con el mismo vacío donde deberían tener bocas.
rodeaban mi cuerpo, que ya no era mío, que era solo un receptáculo, un altavoz para su silencio roto. Observaron con sus ojos de brasa mientras mi voz, ahora su voz colectiva, hablaba. Pronunciaba palabras de una lengua olvidada, palabras que hacían temblar las paredes y que olían a polvo de hueso y promesas rotas. La última imagen que mi conciencia humana, ahogada en lo más profundo, percibió fue la de la cocina, ahora centro de un círculo de monstruosidades silenciosas, iluminada solo por las luces rojas de sus ojos y el brillo fantasmal de la luna filtrándose por las grietas del techo. Y la voz, su voz, mi voz, resonando en la noche. En el rancho El Saus, un silencio nuevo reinó, no el silencio del miedo o la paz, sino el silencio de lo vacío, de lo consumido. Los perros ya no aullaban, no quedaba ninguno. En la pequeña capilla familiar, el altar de piedra, hacia donde apuntaban las mandíbulas silenciadas, se desmoronó de repente, como si su corazón de fe se hubiera pulverizado, un montón de escombros polvorientos bajo un Cristo quebrado. Y en los pueblos vecinos, cuando la luna llena se alza sobre las montañas de Durango, comienza aquí a escucharse una voz en las noches de viento quieto. No viene de ningún lugar y viene de todos. Es profunda, ronca, cargada de un eco subterráneo. Habla palabras que nadie entiende, pero que llenan de un terror ancestral, de un frío que se instala en la médula. Y si se escucha con atención, muy atentamente, al final de cada palabra, justo antes del silencio que la sigue, se percibe un sonido seco, nítido, espantoso. Un clic, como de dientes golpeando.